¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace un tiempo os pregunté cuáles habían sido vuestros choques culturales más impactantes de España y esto mismo fue una de las cosas que mencionasteis. Los saludos con besos y abrazos, por ejemplo. Este comentario de aquí. Tienen que ser los saludos con besos. Siempre se me hacen súper raros. Saludar con besos y con abrazos no es tan extraño como os pensáis, lo que pasa es que estáis desacostumbrados. Otra cosa a la que estáis desacostumbrados y que os ha chocado a más de uno es el olor de la gente. ¿Por qué? Porque entras en un ascensor, en el metro, en un autobús, que es un espacio cerrado, se te cierran las puertas por detrás, ya no puedes salir y respiras y te intoxicas porque hay alguien que se ha echado tanto perfume y tan fuerte que te cuesta respirar. Otra cosa que os chirría mucho de España es cuando la gente va caminando por la calle en grupos. Caminan en grupos de 3 o 4 personas, hombro con hombro, ocupando la acera entera. No todo el mundo, pero es muy común en España comparado con los Estados Unidos. Y estoy de acuerdo, porque la gente no se da cuenta y no le importa, le da igual. Pero si hay algo, si hay un choque cultural español universal, es la comida. Por ejemplo, nunca he estado en España, pero he oído que cenan allí a las 10. No entiendo cómo se puede cenar tan tarde. Los españoles cenan muy tarde, los coreanos cenamos alrededor de las 7, pero vosotros cenáis a las 9, a las 10 o mucho más tarde. Aquí la vida se desarrolla con unas 3 horas de antelación. Soy de Estados Unidos y estoy acostumbrado a almorzar a las 12 del mediodía y cenar a las 6 e ir a los clubes a las 9 de la noche. En España cenamos mucho más tarde que en el resto del mundo, aparentemente. Otra cosa que os ha chocado de España es que cerramos las tiendas a mediodía y abrimos otra vez a las 5. Que admito que a mí también me molesta mucho, pero si hay algo que es distintivamente español, es la puntualidad. No la tenemos, no tenemos puntualidad. ¿Qué es la puntualidad? No existe. Hay gente que es puntual, estoy generalizando, ¿vale? Mi padre es muy puntual, yo no soy puntual. Yo soy un perfecto ejemplo de estereotipo de persona española impuntual. En España, si quedas a las 6 de la tarde, no vayas a las 6 de la tarde porque nadie va a estar ahí a las 6 de la tarde. O sea, a menos que digas explícitamente necesito que estés ahí a las 6 sí o sí, la persona es muy probable que no esté a las 6. A lo mejor te mandamos un mensaje, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya cuando esperas 20 minutos, media hora es demasiado. Pero 5, 10, hasta 15 minutos se espera. Otra cosa que os ha sorprendido mucho es que somos unos ruidosos. Yo no sé qué tiene, en mi familia hay gente que parece que se ha tragado un altavoz y te acaba doliendo la cabeza en las cenas familiares. Pero no solo en las cenas familiares, luego también hablamos mucho en el metro, en el transporte público. En España, todo el día, dale que te pego. Llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nos da igual, somos muy charlatanes, hablamos mucho y hablamos muy alto. Este otro choque cultural es una de mis cosas favoritas de España. Hay veces que estoy en mi casa haciendo mis cosas y de repente escucho y por supuesto sé que ese es el de los cuchillos que viene a afilarme los cuchillos. Y efectivamente, los domingos tradicionalmente había una persona que venía con una flauta de pan y eso significaba que venía a afilar los cuchillos, que antiguamente pues no habían tiendas que hicieran eso. Y si quieres puedes bajar, le das tus cuchillos y te los afila. Aparentemente también nos sorprendió mucho las celebraciones nocturnas entre semana, es decir, que celebremos cosas hasta bien entrada la noche, hasta las 12, hasta la 1, entre semana, teniendo al día siguiente trabajo. En España, siempre y cuando tengas un cierto nivel de respeto por los vecinos, es decir, que no hagas mucho ruido y molestes a los vecinos, si quieres hacer una fiesta el miércoles, pues el miércoles hay fiesta.
Este comentario habla también de otro choque cultural español, que es como a esta persona le llamaban guapo y cariño las señoras de la calle o el señor de correos en el mercado, y es una manera de expresarse muy cercana que tenemos a veces los españoles, pero con gente completamente desconocida, o sea, en la carnicería. ¿Qué quieres, guapo? ¿Qué quieres, cariño? Esto es algo que habéis comentado alguno, que es que nos saltamos los semáforos y somos profesionales saltasemáforos, y si la luz está en rojo, miramos así, no viene ningún coche y vamos, o sea, aquí rara vez esperamos a que el semáforo se ponga verde, y yo creía que esto era lo más internacional del mundo. Aquí la gente tiene muy poca paciencia, le da igual. Si ves que no viene un coche, pasas. Si ves que el coche viene muy lejos, también pasas. En España también tenemos una cosa que a alguno de vosotros os ha resultado chocante, que es que os ha resultado raro que los buzones y los telefonillos no tienen nombres, solo vienen números: 01, 02, 03. ¿Qué botón es mi amigo Juan? Cuando tú llamas ding dong al telefonillo de una casa, tienes que llamar marcando un número y al lado te pone una lista, y entonces para llamar a la casa de tu amigo tienes que saber en qué piso vive. Y me parece un buen método, la verdad, así no le estás diciendo a todo el mundo que pasa por la calle tu nombre y apellidos en el telefonillo, ¿no? Otra cosa que es curiosa de las casas en España es que los edificios empiezan por el 0, el bajo, entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5. La planta de la calle es el bajo, es el 0, 0 patatero. Y luego de ahí subes 1, 2, 3. Otra tendencia que al parecer tenemos los españoles es que hablamos todos al mismo tiempo. La gente no sabe respetar los turnos y todo el mundo habla uno por encima del otro. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que decir y si no las decimos se nos olvidan. Si yo no me lo escribo, se me olvida lo que tenía que decir. Entonces, claro, intentas que la otra persona termine muy rápido y la otra persona habla muy rápido, de ahí que hablemos tan rápido, para terminar, y entonces hablas tú y dices todo lo que tenías en la mente. Y ya, te quedas tranquilo. ¿Cuál es la otra opción? Si no te acuerdas, pisas a la otra persona. Al pisar hablando a la otra persona, acabáis hablando al mismo tiempo y no se entiende nada. Y esos han sido vuestros choques culturales de España. Algunos los conocía, otros no tenía ni idea y me habéis sorprendido mucho. Si tenéis algún otro choque cultural que habéis vivido en España, dejadlo en un comentario que los estaré leyendo. ¡Chao!